Me llamo Bárbara y quiero compartir la historia de mi vida. Como empezó de una manera tan hermosa y luego cambió de formas que jamás imaginé. Estaba casada con David, un hombre relajado que heredó un pequeño restaurante francés de su papá. Nos mudamos a una casa acogedora que me dejó mi abuela. Fue ahí donde empezamos nuestra familia y le dimos la bienvenida a nuestro hijo, Richard. En los primeros años, David y yo nos sentábamos en el porche trasero por las noches. Después de que Richard se dormía, platicábamos sobre nuestro futuro, sobre ahorrar para una casa más grande, tal vez tener otro hijo. David siempre se imaginaba con una cerveza en la mano mientras yo soñaba con darle a Richard la mejor educación posible, con la esperanza de que pudiera ir a la universidad sin tener que batallar con préstamos estudiantiles como me pasó a mí. La vida era simple y feliz, pero con el tiempo, las cosas cambiaron. Yo fui avanzando en mi carrera, pero David parecía conforme con dejar el restaurante tal como estaba. Se mantenía pequeño y acogedor, pero no generaba suficiente dinero. Una noche, mientras limpiaba después de la cena, saqué el tema. David, ¿has pensado en agregar nuevos platillos al menú o hacer algunos cambios para atraer más clientes? David, tallando un plato con demasiada fuerza, respondió con fastidio. ¿Para qué arreglar algo que no está roto? Nos está yendo bien, pero podríamos estar mucho mejor, le dije, secándome las manos con una toalla. David dejó caer el plato con evidente frustración. ¿Por qué siempre estás presionando? ¿No puedes estar feliz con lo que tenemos? Estoy harto de que siempre quieras más. Dejé la conversación ahí, pero el problema no era solo el restaurante. Cuando me convertí en ortodoncista, las cosas empeoraron. David pasaba más tiempo en el restaurante, pero en realidad no trabajaba, solo evitaba estar en casa. Cada vez más seguido se iba a la casa de su mamá, Rachel. Una noche, después de que se quedara allá otra vez, lo enfrenté. Te volviste a ir con tu mamá anoche, ¿verdad, David? Cuando tú estás allá, ¿quién crees que se encarga de todo aquí? Él solo puso los ojos en blanco y aventó sus llaves sobre la mesa. Ay, por favor, mi mamá me entiende, no me está jode y jode con el dinero o con que trabaje más. Eso me dolió, sobre todo porque yo había estado cubriendo sus gastos, incluso enviándole $1000 al mes a Rachel para ayudarla. Cada vez era más difícil pagar todas nuestras cuentas. Días después, decidí llamar a Rachel para hablar. Hablé con Rachel sobre nuestros problemas de dinero y sobre cómo David tenía que hacer más. Rachel, estoy haciendo todo lo que puedo, pero David tiene que dar un paso al frente. Estamos batallando, le expliqué. En lugar de entender, se puso a la defensiva. Bárbara, eres su esposa, es tu trabajo apoyarlo, no presionarlo. Siempre estás detrás de mi hijo para que cambie. ¿No ves que el problema eres tú? Me soltó acusándome. Sentí la ira hervir dentro de mí. Lo estoy apoyando, Rachel, más de lo que crees. Incluso te mando dinero cada mes. ¿Y aún así dices que yo soy el problema? ¿Crees que soy una interesada? Soy la que cuenta cada centavo solo para seguir adelante, le respondí con coraje. Pero ella simplemente colgó sin decir otra palabra. Esa noche me quedé sola, dándole vueltas a nuestra conversación. La frustración y la tristeza me consumían. Vi a David desplomarse en el sofá, con una cerveza en la mano y los ojos pegados al teléfono. Mientras tanto, acosté a Richard, sintiendo el peso de todo sobre mis hombros. La vida en casa se había vuelto cada vez más difícil desde que el restaurante de David empezó a irse en picada. Poco a poco tuvo que despedir a todos sus empleados, hasta que solo quedó él, haciendo pizzas en una calle tranquila de la ciudad. Aún así, el negocio siguió cayendo, hasta que ni siquiera pudo pagar la luz. El día que cerró el restaurante para siempre, llegó a casa con la mirada rota, pero en sus ojos había algo más: desafío. Este no es el final, es solo un revés, dijo, tratando de mantenerse fuerte mientras colgaba su mandil por última vez. Me senté en la mesa de la cocina, rodeada de cuentas esparcidas por todas partes. David, no podemos ignorar esto. El restaurante cerró, necesitamos dinero, y lo necesitamos ya, le dije. Su orgullo estaba herido, lo vi tensarse. Voy a encontrar algo, pero no aceptaré cualquier trabajo. Tengo mis estándares. Bárbara, yo era dueño de un negocio, dijo, como si eso aún significara algo. Solté un suspiro de frustración. ¿Y eso qué significa ahora? David, no necesitamos estándares, necesitamos dinero. Negó con la cabeza. No voy a ser un oficinista, tengo un título. Bárbara, apunto a un puesto gerencial, nada menos. Lo miré incrédula. Tu negocio acaba de fracasar, ¿y crees que te van a dar un puesto bien pagado así de fácil? Solté, sin filtro.
No respondió. En su lugar, se levantó furioso y salió, seguramente rumbo a la casa de su mamá. Eso era lo que hacía ahora. Cada vez que las cosas se ponían difíciles, desaparecía. El fin de semana no trajo ningún alivio. En lugar de eso, Rachel irrumpió con sus exigencias de siempre. Llegó justo cuando estaba preparando el almuerzo. Su sentido del timing es perfecto, igual que su descaro. Bárbara, tienes que hablar con tus jefes y conseguirle a David un buen trabajo en tu empresa. Se lo merece, soltó, como si fuera lo más fácil del mundo. Dejé escapar una risa seca y sarcástica. Rachel, así no es como funciona. Yo empecé desde abajo y fui subiendo. No da los trabajos importantes solo porque los pida, le respondí. Entrecerró los ojos y chasqueó la lengua. Lo que pasa es que no quieres que tenga éxito. ¿Te da miedo que te opaque o qué?, acusó con veneno. Respiré hondo, tratando de mantener la calma a pesar de la frustración. Rachel, David no puede simplemente entrar en un puesto gerencial sin experiencia. No es cuestión de miedo, es cuestión de realidad. Después de eso, el almuerzo fue tenso. David se quedó callado, probablemente mascullando sobre su ego herido y las palabras de su mamá. Los días pasaban y nada cambiaba. David se la vivía en el sofá, con una cerveza en una mano y el teléfono en la otra, mientras yo trabajaba, cuidaba la casa y me hacía cargo de Richard completamente sola. Llegaba del trabajo a una casa hecha un desastre y sin nada de cenar. David, ¿podrías al menos empezar la cena? Estoy agotada, dije, dejando caer mi bolsa y quitándome los zapatos de una patada. Gruñó sin despegar la vista de su teléfono. Hazlo tú. Yo también estoy cansado, soltó con fastidio. Me dio tanto coraje verlo ahí sentado mientras Richard tenía hambre y esperaba. Tiró de mi manga con carita preocupada. David, ¿recogiste a Richard de la escuela hoy?, pregunté una noche, aunque ya sabía la respuesta. Apenas murmuró algo por encima del sonido del televisor. Afortunadamente, mi mamá, que vivía cerca, había intervenido desde que David comenzó a descuidar hasta lo más básico. David, también es tu hijo, te necesita, le dije, tratando de mantener la calma, aunque cada vez me costaba más. Este era el momento en el que, como siempre, se paraba furioso, salía azotando la puerta y desaparecía, dejándome manejar todo sola. Luego las cosas empeoraron. Empecé a notar que me faltaba dinero en la cartera. Al principio eran solo unos cuantos billetes, pero luego empezaron a desaparecer cantidades más grandes. Una noche, después de revisar otra vez y ver que faltaba más dinero, lo enfrenté. David, ¿has estado agarrando dinero de mi bolsa? Desvió la mirada antes de volver a verme a los ojos. Necesitaba algo de efectivo, para cerveza, admitió sin vergüenza. ¿Cerveza? ¿Ahora nada más agarras dinero como si nada? Como un ladrón, exclamé, furiosa. ¿Cómo te atreves a llamarme ladrón? Soy tu esposo, respondió alzando la voz. Antes de que pudiéramos seguir discutiendo, Rachel irrumpió en la sala. Parecía que había estado escuchando. Bárbara, todo lo que te importa es el dinero. ¿No ves que está pasando por un momento difícil? Deberías apoyarlo, no acusarlo, espetó, llena de ira. ¿Apoyarlo? ¿Dejándolo que me robe? ¿Y qué pasa con Richard? ¿Qué pasa con nuestras cuentas? Le respondí, mi voz subiendo con cada palabra. Todo el estrés de los últimos meses explotó en ese momento. David simplemente se hundió más en el sofá, sin decir nada, mirando la nada mientras Rachel y yo discutíamos por él. Al final, ella salió furiosa y él ni siquiera abrió la boca. Después, cuando el verano terminó, Richard se enfermó. Una noche, su fiebre subió tanto que ningún paño frío parecía bajarla. Me senté junto a su cama, con el termómetro en la mano, sintiéndome completamente sola. Cada pitido del termómetro hacía que mi corazón se encogiera más. Como siempre, David no fue de ayuda. Seguía pegado a su teléfono en el sofá. David, ¿puedes ver si tenemos más medicina para la fiebre?, le pedí, tratando de no desesperarme. Gruñó y se levantó lentamente, pero sabía que sería más rápido si lo hacía yo. Richard gimió suavemente y apretó mi mano. Cada segundo contaba. Le di un beso en la frente y corrí a la cocina. A la mañana siguiente, el doctor nos dijo que Richard necesitaba medicinas y estudios. Es mejor estar seguros, aconsejó mientras escribía sus indicaciones. Las pruebas significaban más gastos, más de lo que nos quedaba después de pagar las cuentas y de los gastos irresponsables de David. Mi corazón latía con fuerza mientras tomaba la decisión. Transferí lo último de nuestros ahorros para el tratamiento de Richard, incluyendo los 11,000 pesos que normalmente le enviaba a Rachel. No había otra opción.
Poco después, Rachel irrumpió en la casa hecha una furia. «Bárbara, ¿dónde está mi dinero? Es primero de mes», exigió. Yo estaba empacando la mochilita de Richard, preparándolo para otra visita al doctor. Me preparé para otra pelea. «Rachel, tuve que usar el dinero para Richard. Está muy enfermo. Necesita estudios y tratamiento». Su rostro se endureció. Sus labios se apretaron en una delgada línea. «¿De verdad esperas que me crea que no tienes otro dinero? Ese era mi dinero. Bárbara, lo necesito», espetó. Di un paso atrás y levanté las manos, mientras mi instinto maternal se activaba. «Richard es mi prioridad. Es solo un niño. Rachel, está enfermo y tengo que cuidarlo». Los ojos de Rachel brillaron con ira. «Sabía que harías algo así, reteniendo mi dinero para ese niño», escupió con veneno. «¿Ese niño? Rachel, es tu nieto. ¿Cómo puedes ser tan despiadada?», le respondí, sintiendo mi paciencia agotarse. «No necesito sermones tuyos, Bárbara. Solo asegúrate de darme mi dinero mañana, o te vas a arrepentir», siseó, su rostro retorcido por la ira. Su amenaza quedó suspendida en el aire, pero me negué a retroceder. Miré a Richard, débil y frágil en la habitación de al lado, y mi determinación solo se fortaleció. «Sal de mi casa, Rachel. No voy a tolerar amenazas, ni hoy ni nunca». Parecía lista para discutir, pero algo en mi mirada la detuvo. Salió furiosa, azotando la puerta tras de ella. Un silencio pesado quedó en la casa. Sin decir una sola palabra, David se levantó y se fue detrás de ella. Volví con Richard. Mis manos temblaban mientras acariciaba suavemente su cabello. Me miró con sus ojitos cansados y llenos de dolor. «Está bien, bebé, mami está aquí», susurré, besando su frente. Mi determinación se hizo aún más fuerte. Los días se desdibujaron entre visitas interminables al hospital y noches de insomnio. La ausencia de David fue casi un alivio. No más peleas, no más miradas frías. Pero después de una semana de tranquilidad, sentí que algo andaba mal. Un sábado por la tarde, revisé la aplicación de mi banco, y mi corazón se hundió. Retiros enormes casi habían vaciado nuestros ahorros. El pánico me invadió mientras revisaba el historial de transacciones. Cada retiro se sentía como una puñalada. Llamé a David una y otra vez, pero no contestó. No había respondido en días. Al darme cuenta de lo que había hecho, bloqueé la tarjeta de inmediato para evitar que siguiera sacando más dinero. En ese momento, finalmente vi la profundidad de su egoísmo. Una semana después de haber desaparecido, David regresó, pero no venía solo. Rachel estaba justo a su lado. Me encontraron sentada en el suelo de la sala, rodeada de los juguetes de Richard y montones de facturas médicas sin pagar. «Bárbara, tenemos noticias», dijo David, sonriendo. «Gané la lotería. $200 millones. Mi cabeza daba vueltas mientras lo miraba, atónita. «Y no verás ni un centavo», continuó con una sonrisa burlona. «Voy a pedir el divorcio». La habitación se sintió como si se derrumbara a mi alrededor. «¿Y qué pasa con Richard?», logré susurrar. Rachel soltó una risa fría y burlona. «Ay, Bárbara, siempre con tu papel de mártir», se mofó. «Subestimaste a mi hijo. Ahora es rico, y tú no eres nada. Encontrará a alguien mejor». David asintió con una sonrisa cruel y tomó una bolsa de lona del suelo. «Sí, me voy a vivir con mi mamá. Te las arreglarás sola, ¿no?», dijo con burla. Rachel también sonrió con aire de triunfo y pasó un brazo alrededor de él. «Déjala que se ahogue en su propio desastre. Nosotros tenemos mejores lugares donde estar», dijo con suficiencia mientras se dirigían a la puerta. La cerraron de un portazo tras ellos. Traición, abandono, robo. David se había alargado, dejándome con nada más que angustia y una montaña de problemas. Pero cuando el impacto inicial pasó, algo más despertó dentro de mí. Determinación. Pensaron que podían destrozarme, dejarme sin nada. No iba a permitirlo. Con manos firmes, tomé mi teléfono y llamé a mi abogado. David había usado nuestro dinero compartido para comprar ese boleto de lotería, y yo iba a pelear por lo que era legítimamente mío. «Quiero impugnar las ganancias», le dije. Mi abogado, el señor Paul, escuchó con atención. «Será una pelea difícil, Bárbara, pero haremos todo lo posible», me aseguró. Cuando colgué, sentí el peso de la batalla que se avecinaba, pero esta vez no me sentía derrotada, me sentía más fuerte. La traición me había cambiado. No solo estaba luchando por sobrevivir, estaba luchando por justicia, por mí y por Richard. A medida que se acercaba la fecha de la audiencia,
El señor Paul y yo trabajamos sin descanso. Reunimos todas las pruebas, extractos bancarios, registros financieros, cualquier documento que demostrara que yo había sido quien sostuvo nuestro hogar mientras David no contribuía en nada. Tenemos un caso sólido, me aseguró el señor Paul. Lo más importante es que él usó tu tarjeta bancaria para comprar el boleto. Estábamos en su oficina, rodeados de pilas de papeles, afinando cada detalle. La audiencia estaba a solo unos días de distancia, y la tensión en mi vida era constante. Entonces, apenas 5 días antes del juicio, David y Rachel aparecieron inesperadamente. Yo estaba en la cocina mientras Richard jugaba a mis pies cuando escuché un portazo. Segundos después, irrumpieron en la casa, sus caras rojas de ira. ¿De verdad vas a hacer esto? ¿Demandar a tu propio esposo?, gritó David, su voz retumbando en la pequeña habitación. Rachel saltó de inmediato, su tono agudo y amargo. Codiciosa, solo quieres quitarle dinero a David, dinero que no te pertenece, escupió con desprecio. Me mantuve firme, sintiendo como Richard se aferraba a mi pierna en busca de consuelo. No es solo el dinero de David, respondí con calma. Lo sacó de nuestra cuenta conjunta, la misma cuenta a la que yo aportaba porque él no estaba contribuyendo. Su ira solo alimentó mi determinación. El rostro de David se torció con disgusto. No se trata de control, David, se trata de justicia, continué. Tú te fuiste, ¿recuerdas? Tú y tu mamá se burlaron de mí, dijeron que me quedaría sin nada. Siguieron gritando, pero me negué a dejar que la situación se convirtiera en una pelea en toda regla frente a Richard. Tienen que irse ya, dije con firmeza, esto lo resolveremos en la corte. Salieron furiosos, cerrando la puerta de un portazo. Y de pronto, la casa se sintió más ligera. Abracé a Richard, susurrándole que todo estaría bien. El ambiente en la sala del tribunal era tenso. David estaba sentado frente a mí, su abogado susurrándole cosas al oído, mientras Rachel me miraba con puro odio. El señor Paul presentó los extractos bancarios y los registros financieros. La verdad era innegable. Cada vez que el abogado de David se quedaba sin palabras ante una pregunta, sentía una oleada de victoria. El juez escuchaba atentamente, sus ojos fijos en David mientras se presentaban las pruebas. El argumento clave era claro: el boleto de lotería se compró con dinero de nuestra cuenta conjunta, lo que lo convertía en un activo marital. Mientras el señor Paul explicaba esto, David de repente alzó la voz. Pero yo fui quien compró el boleto, fue mi decisión, mi suerte, argumentó, desesperado. El juez lo interrumpió con un tono firme. No era su dinero, señor Jeffrey, y desafortunadamente para usted, la suerte no está por encima de la ley. Después de una larga deliberación, el juez dio su veredicto. Es claro, según las pruebas, que el señor Jeffrey dependía financieramente de la señora Jeffrey en el momento en que se compró el boleto de lotería, por lo tanto, el boleto es considerado un activo marital. El fallo fue contundente: David solo recibiría una cuarta parte de las ganancias, el resto me pertenecía a mí. David y Rachel se quedaron congelados, sus caras reflejaban pura sorpresa, no se lo esperaban. Meses después, con el divorcio finalizado y el caos asentado, finalmente comencé a enfocarme en mi futuro. Había escuchado demasiadas historias de ganadores de lotería que lo perdieron todo, así que decidí ser inteligente. Me puse en contacto con Thomas, un viejo amigo de la universidad que había hecho carrera en finanzas, y le pedí consejo. Nos reunimos en una cafetería y hablamos sobre inversiones inteligentes, especialmente en tecnología y energías renovables. También me aseguré de apartar suficiente dinero para la educación de Richard. Su futuro era mi prioridad absoluta. La guía de Thomas fue invaluable. Mientras tanto, David y Rachel tomaron un camino muy diferente con su parte del dinero. Pronto, se convirtieron en el chisme del momento. David presumía su nuevo auto deportivo, mientras Rachel hacía alarde de joyas caras y ropa de diseñador. Parecían estar disfrutando su nuevo estilo de vida. Una tarde, cuando fui a recoger a Richard de la escuela, una amiga se acercó emocionada para contarme los últimos chismes sobre los gastos descontrolados de David y su lujosa juerga de compras. Rachel simplemente sonreía, pero yo solo apreté la mano de Richard. Había elegido la seguridad. Ellos habían elegido el exceso. Y no tenía ninguna duda de quién terminaría mejor al final. Sonreí con calma y volví mi atención a lo que realmente importaba: Richard y nuestro futuro. En casa, planifiqué cada detalle de nuestras finanzas con la ayuda de Thomas. Cada decisión de inversión nos acercaba más a la estabilidad y la seguridad,
asegurando que Richard tendría todas las oportunidades en la vida. A menudo me preguntaba sobre la universidad, sus ojos llenos de sueños y posibilidades. Ver su entusiasmo solo reforzaba mi determinación de darle el mejor futuro posible. Por primera vez en mucho tiempo, la vida seguía una rutina pacífica. Richard estaba prosperando en la escuela, nuestras inversiones crecían y el pasado se sentía como un recuerdo lejano. Pero la vida tiene una manera extraña de traer de vuelta lo que creía superado, cuando menos te lo esperas. Una tarde, mientras tomaba café con una amiga cercana, recibí una noticia que me tomó por sorpresa. David tocó fondo, dijo, bajando la voz, perdió el coche, se quedó sin dinero y está ahogado en deudas de juego. Parpadeé, escondiendo mi sorpresa detrás de mi taza de café. Vaya, qué desafortunado, respondí con calma. Rachel también está mal, agregó mi amiga, está vendiendo sus joyas. Después de años de presumir su riqueza, ya no les queda nada. Sacudí la cabeza, impresionada por lo rápido que habían cambiado las cosas. No mucho después, alguien llamó a mi puerta. Al abrir, me encontré con David. No era ni la sombra del hombre que alguna vez fue. Su ropa elegante había desaparecido, reemplazada por jeans descoloridos y una chaqueta gastada. Sus ojos, antes llenos de orgullo, ahora parecían cansados y desesperados. Bárbara, ¿podemos hablar? Su voz era áspera, como si hubiera practicado este momento una y otra vez. Dudé, pero finalmente me hice a un lado y lo dejé entrar. Richard estaba con sus amigos, así que solo éramos nosotros dos. No tenía intención de dejar que esta visita durara demasiado. David recorrió la sala con la mirada, observando cada rincón con nostalgia. Finalmente, soltó un suspiro. Lo perdí todo, Bárbara admitió, con la voz cargada de derrota. El dinero, el auto, no me queda nada. Levanté una ceja, esperando a que continuara. Extraño a mi familia, te extraño a ti. Solté una risa seca. ¿Extrañas a tu familia o extrañas el dinero? David negó con la cabeza. No, es más que eso, insistió. He estado pensando mucho, y esperaba que tal vez pudiéramos empezar de nuevo. Sus ojos estaban llenos de súplica. Pero lo único en lo que podía pensar era en los años de mentiras, negligencia y traición. Dejé escapar un suspiro. Solté una pequeña risa incrédula. ¿Empezar de nuevo? Lo miré con una mezcla de asombro y burla. Después de todo lo que nos hiciste pasar, te fuiste, me llamaste codiciosa, te gastaste hasta el último centavo y ahora, ¿quieres volver como si nada hubiera pasado? David apartó la mirada. Su incomodidad era evidente. Sé que cometí errores terribles, Bárbara, dijo en voz baja. Pero esta vez, sus palabras no iban a engañarme. Ahora realmente lo entiendo y estoy listo para cambiar, insistió. Negué con la cabeza. David, te fuiste cuando creíste que estabas mejor sin nosotros. Eso me demostró quién eres realmente. Lo único que sientes ahora es que no te queda nada. Mi voz fue firme, sin rastro de duda. David suspiró, como si mis palabras finalmente hubieran caído sobre él. Entonces, ¿no hay ninguna posibilidad para nosotros?, preguntó en voz baja. Lo miré a los ojos y respondí con honestidad. David, te perdoné hace mucho tiempo, pero fue por mi paz, no para que pudieras regresar cuando las cosas se pusieran mal para ti. Richard y yo estamos bien, y planeo que así siga. El peso en mi pecho era real, pero no me hacía dudar. Lo observé girarse y alejarse. Sus hombros caídos mientras desaparecía por la calle. Algo dentro de mí cambió en ese instante. Un capítulo de mi vida, finalmente, se había cerrado. Más tarde, recogí a Richard de la escuela. Su risa llenó el auto. Cálida, brillante, ligera. Me recordó las verdaderas riquezas de mi vida. Ninguna lotería, ninguna cantidad de dinero, podría compararse con lo que de verdad habíamos construido. Amor. Alegría. Paz. Nuestro camino no había sido fácil, pero era nuestro. Lleno de momentos que no tenían precio.